Aló, bienvenidos a los contenidos de Asesorías Migratorias. Este es un espacio en el que hablaremos de temas importantes e interesantes sobre la vida en Alemania. Su cultura, las oportunidades que tendremos en este país y los principales requisitos para llevar a cabo un proceso de migración es lo que nos une en este espacio de diálogo. Yo soy Liliana Flechas. Y yo soy Paula Cruz y estás escuchando Vive y Disfruta de Alemania. Acompáñanos. Aprender alemán, una experiencia que merece ser vivida sin prejuicios. ¿Alguna vez has pensado en aprender alemán? En este podcast, Pau y yo te contaremos cómo llevar a cabo este proceso de la manera más fácil y divertida posible. Esto implica dejar de lado ciertos prejuicios y pensamientos que en ocasiones las personas llegan a tener frente a este tema. Aquí te contaremos un poco sobre lo importante que es aprender este idioma, pues además de mostrarte que vivir la experiencia puede abrirte nuevos caminos y visiones sobre lo que puedes llegar a hacer en Alemania. En la actualidad se ha definido como algo fundamental en la vida de las personas el aprender un segundo idioma, porque este permite abrir nuevas posibilidades tanto en lo laboral como en lo personal. Con esto se puede, por ejemplo, conseguir un nuevo trabajo, mejorar la remuneración salarial o encontrar una gama de opciones de estudio más diversa. Es así como vemos que la enseñanza de un idioma nuevo se da desde los primeros años de estudio de los niños, además que muchas personas buscan constantemente nuevas y mejores opciones para lograr este objetivo año tras año. Hoy en día existe un mayor interés en poder aprender y dominar el inglés, ya que se considera una lengua casi universal, lo que hace que se dejen de lado otras opciones que también permiten abrir oportunidades y, para ser sinceros, son muy buenas alternativas. En este caso, específicamente, sería el idioma alemán, que se convierte en un idioma que permite acceder a nuevos caminos en cualquiera de los países de los cuales es considerado como el idioma oficial. Como te contamos en nuestro primer podcast, que se llama Algunos datos de Alemania, existe el acrónimo DAC, que se relaciona con los estados germanoparlantes, esto quiere decir Alemania, Austria y Suiza. Sin embargo, el alemán también es el idioma oficial en Luxemburgo, Tirol del Sur y Bélgica. En el mundo hay un total aproximado de 180 millones de personas hablantes del alemán, entre nativos y quienes lo usan como una segunda lengua. Bueno, y es que una de las principales situaciones que se presenta en el momento de aprender un idioma como el alemán es el temor que las personas pueden tener, dado que lo consideran difícil. Muchas veces nos preguntamos cómo es la pronunciación, cómo entender lo que está escrito, si podemos encontrar palabras largas o con combinaciones de consonantes que no son naturales en nuestro idioma. Estas son algunas de las cosas que se piensan cuando alguien a nuestro alrededor habla sobre la posibilidad, por lo que puede ser generar como una sensación de rechazo. Pues sin embargo, queremos decirte que no todo es como parece y que una vez te arriesgas a conocer un poco más sobre el tema, pues te vas dando cuenta que las cosas pueden ser muy distintas y que efectivamente es necesario arriesgarse a empezar para quitarse la venda de los ojos y poder así disfrutar del recorrido. En este podcast, en este audio, además de presentarte datos importantes e interesantes sobre este tema, pues queremos mostrarte un poco sobre nuestra experiencia en el aprendizaje del alemán. Al igual que muchas personas, pensábamos que sería un proceso tedioso y complicado, inclusive pues daba un poco de temor, no lo vamos a negar, pero luego de iniciar las cosas cambiaron y nos dimos cuenta que es un idioma que cuenta con ciertas similitudes con el español, especialmente en cuanto a la lógica de algunas palabras. No vamos a decirte tampoco que la escritura es algo supremamente fácil, pero tampoco es imposible, eso sí tienes que tenerlo en cuenta. En cuanto a la gramática, existen variables en comparación del español, pero como dice nuestra querida profesora, el alemán cuenta con bastantes reglas en su gramática y si las aprendes bien y las sigues tendrás gran parte del camino ganado.
Y pues es que la verdad, una vez empiezas y logras comprender ciertas cosas que en realidad tienen bastante lógica, podrás ver que el avance es significativo. En este punto es importante, pues sí, consideramos importante contar con un buen profesor de alemán, ya que también depende de su metodología el que puedas avanzar mucho más fácil, que fue lo que nos pasó a nosotros. Encontramos en realidad una excelente profesora y eso también nos ayudó a darnos cuenta pues que el proceso podía ser mucho más ameno, nos ayudó a enamorarnos mucho más del proceso y del idioma. Por esta razón, nosotros en asesorías migratorias, siempre que nos consultan, queremos como presentar las mejores opciones para que este requerimiento, que es uno de los más importantes del proceso de migración, esté mediado siempre por el disfrute y la emoción de aprender algo nuevo, que nos parece fundamental. Por otro lado, cuando decides irte a vivir en otro país, en este caso Alemania, y conoces las posibilidades que existen para ti, empiezas a pensar en aprender alemán como una de tus prioridades. Ahora, en cuanto inicias un curso de alemán y ves que existen cosas maravillosas e interesantes en este proceso, sentirás en cada momento que estás un paso más cerca de este país que te abrirá las puertas para vivir nuevas e inolvidables experiencias. Esto que acabamos de contar es totalmente cierto y lo hemos expresado por nuestra propia experiencia. A medida que avanzamos en este aprendizaje, sentimos que estamos más cerca de lograr nuestros propios objetivos. También nos hemos dado cuenta, al comparar nuestros procesos de aprendizaje del inglés y del alemán, que cuando se hace por un objetivo como la migración, el recorrido se puede llevar a cabo de una manera mucho más agradable y provechosa. Esto lo decimos teniendo en cuenta que para muchas personas aprender el inglés ha sido un tema tedioso y en algunos casos se siente que no hay resultados fructíferos. En cambio, nosotros sentimos que esto sucede debido a que aprendemos inglés como un requisito para llegar a ser evaluado constantemente, por ejemplo, desde que se está en una etapa escolar. Es por esta razón que se puede generar un vínculo de amor-odio con este idioma. Aclaramos que esto sucede en algunos casos, claramente no en todos, quizás sea tu caso o quizás no lo sea, pero sí es verdad que nos hemos encontrado con situaciones como estas más veces de las que nos podemos imaginar. Luego de esta experiencia y cuando nos preguntan, podemos decir con mayor seguridad que ha sido un gusto aprender alemán. Por otra parte, durante el proceso te das cuenta que estos conocimientos de inglés, que a veces pensamos que no han sido significativos, se convierten en un material muy importante para adquirir más herramientas a la hora de aprender el alemán. Te sorprenderás cómo empiezas a recurrir a tus conocimientos de español y a tus conocimientos de inglés para comprender el proceso con el alemán al confrontar palabras y cosas que ya sabes. No te vamos a negar que será normal que durante el proceso salga a flote la pronunciación de cosas como en el inglés de una manera tan natural que hasta te puedes asombrar. Pero todo esto hará que la experiencia sea más nutritiva y que veas las cosas magníficas que implica aprender un idioma como el alemán. Y frente a este tema, queremos que sepas que el alemán es más difícil de pronunciar que el inglés. Existen unas reglas diferentes para comprender cómo debes decir las cosas y esto, sumado a la práctica, hará que todo fluya de una manera mucho mejor. Bueno, después de todo lo que Pau y yo te hemos contado en este podcast, en este episodio, y también pues para que te motives aún más, queremos contarte algunas cosas curiosas del idioma. Lo primero que queremos que sepas es que el alemán cuenta con palabras que pueden parecer impronunciables o difíciles de comprender. Esto ya lo habíamos dicho en algún momento del episodio, pero pues igual debes saber que para ellos, para los alemanes, simplemente son palabras compuestas, las famosas compósitas, que significa que están conformadas por más de una palabra, por lo que es importante ponerle un poco de lógica al asunto, ya que suelen ser más básicas de lo que nos podemos imaginar. Un buen ejemplo de esto, que es como uno de los ejemplos más básicos, es la palabra Krankenschwester, compuesta por las palabras Kranken, que significa enfermos, y la palabra Schwester, que significa hermana, por lo que al ir a traducirla, podemos decir que sería la hermana de los enfermos, que quiere decir enfermera. Bueno, ahora, y este es un tema fundamental, que es de lo primero que normalmente
te explican en una clase de alemán y que tienes que tenerlo presente siempre, es que el alemán cuenta con 3 géneros. El masculino, que es der, el femenino, die, y el neutro, das. Y estos 3 géneros son la base de muchas cosas en el idioma. O sea, por esta razón nosotros de verdad te recomendamos, te aconsejamos siempre aprenderte los nombres de las cosas con sus respectivos géneros, porque en ocasiones pues varían con relación a lo que conocemos en español. Habrán palabras que para nosotros van, pues digamos su género es femenino y en alemán va a ser masculino o neutro. Entonces esto es fundamental para que puedas como avanzar mucho más tranquilo en el aprendizaje del idioma. Otra de las cosas es que el alemán, pues digamos que en el idioma existen palabras que son propias y que no cuentan con una correspondencia en otros idiomas. Por consiguiente, lo mejor en estos casos es explicarlas y no traducirlas para evitar confusiones. Ahora, en cuanto a la pronunciación, es importante tener presente desde el inicio, desde que empiezas como tu proceso de aprendizaje, las reglas de fonética existentes, ya que por la manera como hablamos en español podríamos estar diciendo algo totalmente diferente. Hay palabras que varían en su escritura por una consonante, ¿sí?, que pueden sonar parecido la una a la otra, pero que van a tener un significado completamente diferente. Esto podría generar situaciones cómicas, seguramente, digamos en el momento de pronunciar diferente la palabra, pero también, pues digamos que correrías el riesgo de que sean no situaciones cómicas, sino más bien vergonzosas. Así que te invitamos a ponerle especial atención a este tema. Listo, y pues bueno, después de saber que no es un idioma tan difícil como probablemente pensabas, ¿te atreverías a comenzar tu proceso de aprendizaje en alemán? Si es así, pues no olvides que estamos disponibles para acompañarte en este proceso.